Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa y María Isabel Carminiani. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Atención, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional amplió la suspensión de la jornada laboral hasta el 12 de abril y anunció que desde el 13 habrá un semáforo con restricciones distintas según las provincias. Hola María Isabel, buenas tardes. Hola María Gracia y amigos, muy buenas tardes. Las clases permanecerán suspendidas todo abril. Y en la actualización de cifras, en Ecuador hay 3.163 casos confirmados y 120 fallecidos por el coronavirus. Fue el presidente de la República quien dio a conocer las últimas decisiones del COE Nacional. Así, las autoridades prolongarán la suspensión de la jornada laboral hasta el domingo 12 de abril. Desde el 13 de abril existirá un semáforo de restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde. Poder tomar medidas diferenciadas en las distintas provincias. Además, informaron que las clases estarán suspendidas durante todo el mes de abril y los eventos públicos estarán suspendidos abril y mayo. Se mantiene la suspensión de transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes de abril. Respecto a las cifras, el presidente de la República pidió no minimizar la gravedad de la crisis e hizo un anuncio reconociendo que los registros oficiales se quedan cortos. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información. Por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Con esta aclaración informamos las cifras del boletín oficial. El país superó el centenar de muertos. A la fecha son 120 las personas fallecidas, aunque adicionalmente se registran 78 muertos probables. La mayoría de los fallecidos están en la provincia del Guayas, es decir, 82. 10 se encuentran en El Oro, 6 en Los Ríos, 5 en Pichincha, 4 en Santa Elena, 4 en Azuay, 2 en Manabí, 2 en Cañar, 1 en Sucumbíos, Cotopaxi, Bolívar, Imbabura y Tungurahua. Con esto la tasa de mortalidad subió al 3,79%. Y los casos confirmados son 3.163. Casos confirmados con examen diagnóstico, prueba de PCR de tiempo real. Tenemos también 3.302 casos con sospecha, que ya se les ha realizado pruebas y estamos esperando resultados. Solo Guayas incrementó 302 casos, es decir, tiene 2.243. Le sigue Pichincha con 259 casos. Y hasta la fecha se han tomado 9.604 muestras, pero insisten las autoridades que próximamente podrán realizar más. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y ante el rumor de un posible toque de queda durante las 24 horas en la provincia del Guayas, que finalmente fue descartado por el COE Nacional, cientos de ciudadanos salieron a abastecerse de comida a mercados y supermercados. Carlos Sacoto informa. Por miles han salido este jueves los ciudadanos en Guayaquil. Aquí solamente en un punto del sur de la ciudad, afuera de un reconocido centro comercial, podemos evidenciar una centena de ciudadanos. Muchos han llegado a abastecerse de alimentos a los supermercados y otros hacen filas en los exteriores de una entidad bancaria para terminar algunos trámites pendientes. Es el panorama que ha ocurrido y que se ha evidenciado durante el mediodía, pero no solamente ocurre en el sur de la ciudad. Hemos hecho un recorrido durante todo el día y hemos podido evidenciar que este panorama se repite en el centro y también en el norte de la ciudad, donde las filas en los exteriores de mercados y supermercados son interminables. Nos hemos acercado a varios ciudadanos a consultarles por qué han salido durante este jueves particularmente a abastecerse de alimentos, y esto ha sido lo que respondieron. Escuchemos. Por lo que se ha escuchado, que 24 horas de toque de queda, nos toca salir a comprar lo que falta en la casa. Exclusivamente por esta disposición que se va a dar de las 24 horas, de los 3 días. Por eso seguimos tomando las medidas necesarias para tratar de abastecernos lo más que se pueda. Tenemos que buscar la manera de proveernos por el tiempo que vaya a durar esto.
Y bien, recordemos que durante este jueves se entiende que por las nuevas medidas de restricción vehicular solo pueden circular por la ciudad aquellos vehículos cuyas placas terminen en 0. Sin embargo, hemos visto que han salido muchos vehículos con diferentes números a circular por la ciudad sin ningún problema. Han sido miles los ciudadanos que han salido durante este jueves en Guayaquil a abastecerse de medicamentos. Como lo escucharon, lo han hecho porque escucharon del gobernador del Guayas que se iba a proponer al COE Nacional que se restrinja la circulación en toda la provincia durante las 24 horas. Sin embargo, esta propuesta no fue acogida por el COE Nacional, por lo que las medidas de restricción se mantienen según lo acordado. Sin embargo, este anuncio ha llegado tarde. Miles de ciudadanos se han movilizado, como hemos podido evidenciar, y le mostramos a ustedes en imágenes. Recordamos entonces a la ciudadanía a mantener la calma, a informarse por los canales oficiales. Solo así vamos a poder tener información veraz y comprobada. Solo así vamos a poder actuar acorde a esta emergencia, quedándonos en nuestra casa para poder frenar la pandemia. Y en estos últimos días, la policía y agentes de tránsito han retirado no menos de 50 cadáveres en hospitales y domicilios en Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que si no se toman en serio las medidas, solo en Guayas se podrían registrar 2.500 muertes. Al hablar sobre los fallecidos en la ciudad de Guayaquil, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, esta vez fue más clara e incluso respondió abiertamente a la pregunta de si es real, tal como han dicho las autoridades encargadas de la tarea conjunta en la provincia, que en los próximos meses podrían existir incluso de 2.500 a 3.500 fallecidos en la provincia del Guayas por COVID-19. Estas proyecciones nos dicen que mientras menos se cumplan las medidas de aislamiento, mientras más se sature el sistema de salud, podemos esperar un número más grande de defunciones. Esto coincide con la información obtenida por 24 horas. La tarea de fuerza conjunta ha separado funciones. La policía se está encargando de retirar los cadáveres que están en sus domicilios o en las calles. En solo 2 días han levantado 71 cadáveres, mientras que los agentes de tránsito encargados de los fallecidos en hospitales también en 2 días han hecho el levantamiento de 55 personas. Es decir, entre hospitales, fallecidos en domicilios y en las vías de la ciudad, se han recogido 126 cuerpos entre este martes y miércoles. La información sobre los fallecidos en los hospitales se ve reflejada en información a la que tuvimos acceso. Solo en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, en 3 días, fallecieron 28 personas por insuficiencia respiratoria posible COVID. Mientras que en el Hospital de los Ceibos, también del IES, en los últimos 3 días han fallecido 71 personas por enfermedades aguda, respiratoria, neumonía, dice la clasificación de este hospital. En el caso de la Policía Nacional, desde que comenzaron su tarea, es decir, desde el pasado 23 de marzo, han levantado 454 cuerpos en Guayaquil, Durán y San Borondón. Las Fuerzas Armadas han enterrado al momento poco más de 20 y 30 están en ese proceso. Las autoridades han sido claras al explicar que no todos corresponden a fallecidos por COVID-19. Si bien no niegan que un porcentaje de estos levantamientos sí, aseguran que la suspensión de actividades de algunas funerarias, los protocolos que hay que cumplir por la emergencia y que las actividades en algunos cementerios se realicen únicamente hasta el mediodía, hizo que la situación se complique aún más. Para que no existan dudas sobre los datos, la ministra de Gobierno aseguró que los próximos registros compartidos por el COE Nacional no únicamente tendrán el número de contagiados y de fallecidos, sino también información importante sobre los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil, para que se puedan comparar con los mismos meses de años anteriores y que así exista un contexto. Dayana Monroy, 24 horas. Y en pocos minutos más inicia el toque de queda a nivel nacional. Veamos cómo se encuentra el centro de Guayaquil a esta hora. Para eso nos contactamos con Paul Tutibén, quien nos tiene la información. Hola Paul, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, María? Gracias. Y amigos, a nivel nacional, exactamente cuando son 1:35 de la tarde, 13 horas con 35 minutos, falta menos ya de exactamente 25 minutos para que inicie el toque de queda a nivel nacional. Este es el panorama, nos encontramos aquí en la avenida Machala y Cuenca, lugar céntrico de la urbe porteña. Vemos que hay bastante movimiento vehicular
y también de personas que se encuentran caminando dirigiéndose a sus domicilios. A esta hora, aquí en la avenida Machala y Cuenca, se encuentra el filtro de control por parte de los agentes de la Policía Nacional, como también agentes de las Fuerzas Armadas, pidiendo los salvoconductos a los conductores. Llama la atención que a nivel nacional hoy solo podían circular los vehículos y las motos que su último dígito, su último número termine en 0, pero llama la atención que vemos placas con distintas numeraciones. La mayoría presentan los salvoconductos, aquellos no son sancionados. Según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, el último corte, que es hasta el 1 de abril, hasta las 17 horas, han sido procesados por incumplir el toque de queda 1.173 personas a nivel nacional. De estas 1.173 personas por incumplir el toque de queda, 390 personas cuentan con prisión preventiva, 238 personas ya se les ha abierto una investigación previa, 487 ya cuentan con medidas sustitutivas y a 56 sujetos que han incumplido el toque de queda les han dictado ya sentencia que va de 1 a 3 años, así lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que aquí en Guayas es la provincia donde hay más sancionados según las últimas cifras de la Fiscalía. Solo en Guayas 356 personas han sido procesadas por incumplir el toque de queda. Recordemos que ya son 1:37 de la tarde, faltan pocos minutos para que inicie el toque de queda a nivel nacional, así que si de pronto usted está en la calle, trate de dirigirse lo más rápido a su domicilio, porque el toque de queda a nivel nacional empieza a las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. No fue acogido el pedido por parte del gobernador del Guayas que se amplíe el toque de queda. Recordemos y repetimos, el toque de queda a nivel nacional empieza a las 14 horas y termina el día siguiente a las 5 de la mañana. Esa es la información que se maneja por el momento acá en la urbe porteña. María Isabel, usted tiene más información en estudios. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Paul, por tu informe. Mientras tanto, en la capital, entidades municipales realizan en estos momentos una fumigación completa al mercado mayorista, uno de los lugares con mayor afluencia de personas en esta crisis sanitaria. Paul Coello se encuentra en el sur de la ciudad con más detalles. Te damos el paso, Paul, adelante. ¿Qué tal, María Isabel? Marcando las 13:39, así es, en pocos minutos iniciará la fumigación en el mercado mayorista, uno de los puntos de concentración que ha marcado un conflicto en el municipio de la capital debido a que varias personas se aglomeran en este lugar. A eso de mediodía, las autoridades municipales decidieron cerrar ya este centro de abasto precisamente para realizar la fumigación que está a cargo de la EMOB y la empresa privada. Para hablar más detalles, tenemos al secretario de Seguridad que se refirió precisamente al cierre de estos mercados y otras medidas que adoptará el municipio de la capital desde el día de mañana. Escuchemos al secretario César Díaz de Seguridad. Así es, señor alcalde. Desde el día de hoy solamente se ha implementado un operativo para controlar que única y exclusivamente ingresen y de ahí se despachen a los comerciantes que llevan los productos a los mercados minoristas, como la red que se tiene y administra la Agencia de Comercio de Quito. Por lo tanto, los ya comerciantes minoristas que van a comprar por unidad ya está limitado por ahora por esta emergencia sanitaria, señor alcalde. Y como podemos observar en estos momentos ya están ingresando los camiones que llevan precisamente el líquido para realizar la fumigación a este centro de abasto que es bastante grande. Aquí está con nosotros la directora de Infraestructura Vial para contarnos más detalles de esta fumigación. Directora, buenas tardes. Cuéntenos un poquito del proceso que se va a realizar el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Justamente a través de la empresa pública y la empresa privada vamos a proceder a hacer la desinfección de plazas, mercados, lugares críticos donde se concentra bastante las personas, por lo que el día de ahora empezaremos con el mercado mayorista, alrededor de 63,000 metros cuadrados. Vamos a proceder a hacer la fumigación.
entre aceras, entre calles. A su vez también estamos programado ingresar a otros lugares como será próximamente al mercado de Conocoto. Directora, este es uno de los centros que más conflictos ha causado en esta emergencia sanitaria por la aglomeración de personas en las mañanas. Sí, justamente por ser uno de los puntos más críticos es que hemos empezado con el mercado mayorista y claro, justamente ahora ya a partir del día de hoy y del día de mañana ya empieza otro proceso donde no podrán entrar cualquier persona, sino que tendrá que ser ya gente para realizar la compra de productos al mayoreo. Muchísimas gracias a la directora de Infraestructura Vial del EMOV. Insistirles, desde mañana queda prohibido el ingreso de los ciudadanos a este mercado. Solo podrán hacerlo aquellos mayoristas que surtan los productos hacia los diferentes centros de abasto de la ciudad. María Gracia, tú continúas con más información, amigos televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por tu informe y nosotros vamos a hacer una primera pausa en las noticias, pero no sin antes revisar cómo está la capital a esta hora, cuando falta muy poco para el toque de queda a nivel nacional. Ustedes tienen en imágenes los redondeles de ingreso a la ciudad de Quito desde el Valle de los Chillos. Es el sector del Trébol. Generalmente existe mucha carga vehicular, sin embargo, ustedes pueden ver en este momento que hay apenas pocos vehículos circulando por esta zona de ingreso a la ciudad de Quito. Enseguida regresamos con más información. Y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Revisamos más información en 24 horas. Las clases en el régimen Costa para el periodo 2020-2021 se iniciarán el 4 de mayo. Debido a la crisis causada por la pandemia del coronavirus, las autoridades anunciaron que este año lectivo será mediante el uso de medios virtuales. El Ministerio de Educación anunció que el ciclo lectivo 2020-2021 se iniciará el próximo 4 de mayo para el régimen Costa. Durante las primeras semanas, los estudiantes realizarán actividades mediante el uso de medios virtuales que, según señala el comunicado del Ministerio, servirán para repasar aprendizajes previos, refrescar conocimientos y prepararse para los aprendizajes y habilidades que desarrollarán durante el nuevo periodo escolar. Estos lineamientos aplican para instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Quienes no cuenten con los medios tecnológicos para implementar educación virtual o a distancia, igual iniciarán sus actividades el 4 de mayo, y usarán recursos educativos disponibles en www.educacion.gov.es. Las autoridades aclaran que no se solicitará la compra de útiles y textos escolares, sino hasta que se levante la emergencia sanitaria. Aquellas instituciones que ofertan programas de bachillerato internacional podrán iniciar sus actividades a partir del 23 de abril, igual de manera virtual. Educación finaliza su comunicado recomendando a los docentes integrarse con los estudiantes y sus padres a través de correos electrónicos o redes sociales. Joana Ramos, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. La sociedad civil de Guayaquil ha conformado un comité de emergencia para apoyar el combate al coronavirus, que en esta ciudad deja un preocupante número de contagios y de víctimas fatales. El comité será presidido por el exalcalde Jaime Nebot. Lo conforman representantes de las cámaras de industria, comercio y construcción, de instituciones como Solca y la Junta de Beneficencia, universidades como la ESPOL, además de varios estudios jurídicos especializados en importaciones y demás voluntarios. Se trata del Comité de Emergencia por el COVID-19, organismo que se creó a inicios de semana en Guayaquil y que está encabezado por el exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot. De momento, los integrantes de este comité han mantenido reuniones vía videoconferencia. Ahí han acordado que una de las primeras acciones será dotar de equipos de protección a policías, personal sanitario, pero también a recolectores de basura y demás personas que deben estar en las calles haciendo su trabajo. En segundo lugar, se ha planteado ayudar a resolver el traslado y sepultura de cadáveres en la ciudad. El comité se encargará también de ayudar con financiamiento vía crédito directo para la importación de insumos. El organismo ciudadano ha conformado 7 comisiones de trabajo, entre ellas una de normativa y simplificación de trámites, así como una médica de provisión y adquisición de medicinas. Las cabezas de esta comisión de emergencia emitirán pronunciamientos la próxima semana. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
La Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Contraloría continúan sus actividades a través de medios telemáticos. En el caso de la Corte, las sentencias son notificadas por medios virtuales, mientras que la Contraloría tiene a todas sus unidades trabajando en línea, al igual que la Fiscalía. La resolución sobre la investigación por la paralización de los servicios públicos dentro de las protestas de octubre, seguida en contra del asambleísta Jofre Poma, es uno de los últimos despachos realizados por la Corte Nacional de Justicia y refleja que pese a la suspensión de varios de sus servicios de forma presencial, ellos continúan despachando. Las sentencias y otras resoluciones se están notificando vía electrónica. Es así como avanzan en su mayoría las entidades de control y de administración de justicia. En el caso de la Corte, sus trabajadores, incluidos jueces, están realizando teletrabajo. Están notificando sentencias y resoluciones por correo electrónico y realizan audiencias por Zoom. En provincias donde no se ha podido implementar el sistema, se realizan las audiencias en salas diferenciadas. La función judicial está trabajando sobre todo en el área penal. Algo similar ocurre en la Contraloría. Todas sus unidades están operativas en línea con conferencias virtuales. Hemos implementado mecanismos para dar continuidad a las auditorías en todo el territorio nacional, a través de un acuerdo que permite el registro electrónico de la información y la documentación. Explicó el Contralor que tras lo ocurrido en octubre, tienen todo un respaldo digital, por lo que siguen adelante. Incluso siguen recibiendo denuncias a través de medios virtuales. En el caso de la Fiscalía, los agentes continúan realizando sus investigaciones y hasta allanamientos de ser necesario, tal como vimos este miércoles en las dependencias del IES y en algunas viviendas. Pero la mayor cantidad de trabajo se realiza por medios digitales. La Fiscalía ha seguido trabajando durante todo este tiempo, pese a la pandemia que azota a nuestro país. Estamos dotando de todos los implementos necesarios para que los fiscales en las unidades de flagrancia puedan continuar con la atención, siempre precautelando ante todo la salud y la integridad de nuestros funcionarios. Ayer también el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos convocó formalmente a las partes a conocer su resolución el próximo martes. Esto se realizará en la Corte Nacional de Justicia. Aseguraron las autoridades que tomarán en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias. Dayana Monroy, 24 horas. Ahora les contamos que las autoridades han detectado en la capital un relajamiento en cuanto al número de personas que salen a los espacios públicos y de vehículos también que circulan por las vías. La alcaldía propone hacerse cargo de la entrega de salvoconductos para evitar así la mala utilización y emisión de los mismos. Este es el panorama diario en Tumbaco y Cumbayá, en el nororiente de Quito. Aquí las personas salen a hacer sus compras, pasear, hay ventas ambulantes por doquier y ningún control que evite que incumplan con la restricción de circulación. Personas que no necesitan salir a la calle y pues lo están haciendo. Los controles vehiculares sí se realizan en distintos puntos de esta zona de la capital. Sin embargo, las autoridades aseguran que hay gran cantidad de conductores que sacan indiscriminadamente o mal utilizan los salvoconductos. Existen muchísimos salvoconductos. Se está dando que casi el 80% de las personas que circulan por acá lo hacen con salvoconducto. Es el salvoconducto que sacó mi esposa, pero con las placas del carro para yo poder ir a ver. El secretario de Movilidad de Quito, Guillermo Abad, propone que el municipio se encargue de administrar los salvoconductos para apoyar en el cumplimiento de las medidas de restricción vehicular. Estamos solicitando al COE Nacional que le permita al municipio el poder administrar esos salvoconductos para poder tener un mejor control sobre los mismos. Se ha aumentado la circulación de vehículos particulares. 1.100 conductores han sido sancionados en el Distrito Metropolitano por incumplir con las restricciones. Y tras el incremento de vehículos que circulan por las calles, las autoridades anunciaron que radicalizarán la medida y empezarán a retener los vehículos que no cumplan con las disposiciones. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Conozcamos qué hacen ellos cuando llegan a sus casas. Mascarillas, guantes y en algunos casos gafas protectoras ya forman parte de la vestimenta que marca el día de trabajo presencial en Guayaquil. De los que no pueden quedarse en casa, como los guardias de seguridad que se desvelan por la protección de familias. Pero ellos, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo hacen cuando llegan a sus hogares? Normalmente nosotros llegamos como de costumbre, saludamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, y ahorita pues la cosa es muy diferente. He tomado la precaución de coger una tina en la entrada de mi casa con cloro
Una vez que llego, ingreso los pies dentro de la tina y los desinfecto. Los repartidores de comida que siguen recorriendo las calles desoladas de la urbe porteña para deleitar los antojos de quienes en cuarentena no se privan de consumir sus platos favoritos. Anteriormente llegaba a saludar a mi familia, ahora no, ahora debo desinfectarme, lavarme los zapatos, quitarme la ropa, utilizar el gel, el alcohol. Los empleados de la salud que están en la primera línea de combate y que viven al límite de la pandemia nos cuentan. Gorro, gafas, guantes, bata, mascarilla, todo lo que sea necesario para proteger a la familia. Y de esa forma no enfermarme y al día siguiente seguir al frente de la batalla para ayudarte. Los uniformados de la Policía Nacional, esos héroes de la paz que en estos días han doblado turnos por la seguridad ciudadana. Policía Nacional no va a descuidar el trabajo y el servicio que brinda a los ciudadanos del país. También los agentes de tránsito que controlan la circulación de vehículos en las calles. Primero que hago, tengo un rodapié en la entrada principal, ahí retiro mis zapatos. Los barrenderos de Puerto Limpio, que si bien es cierto, ya en las calles no hay tantos desperdicios, pero ellos siguen barriendo, recogiendo, dejando todo impecable para cuando la ciudad se encienda y se encuentre, sea como un nuevo despertar. Los levantamos a las 4 de la mañana hasta que pasen por ahí recogiéndolo, pasa más o menos entre 6 de la mañana. Usar mascarillas en una jornada de trabajo presencial es complicado. Todos buscan modos de poder realizar sus actividades sin tocarse la cara. Cuando llegan a casa sienten que vuelven a respirar. Y cómo no, si el hogar es la calma. Catalina García, 24 horas. En otro tema, los policías destinados a dar seguridad en baños de Agua Santa en Tungurahua fueron retirados del cantón luego de que el alcalde local y habitantes también impidieron ayer el ingreso de 5 gendarmes para un aislamiento obligatorio. Tras una reunión del COE y la renuncia de autoridades, la policía retomará su trabajo. Los habitantes de Baños, cuando se enteraron que los policías debían retirarse, se organizaron por grupos para cuidar la ciudad desde anoche y discutiendo con los pocos policías que se quedaron. A esta hora que dicen que no tenemos que irnos a las casas, pero la gente está organizándose. Ya por la mañana no se veían policías laborando en las calles de Baños. En este UPC, por ejemplo, se retiraron los computadores y solo un policía se quedó al interior. Ningún tipo de patrullaje, ningún policía por las diferentes calles de la ciudad. Entonces está como preocupado. Cerca del mediodía, en una rueda de prensa, el alcalde indicó el oficio que recibió de la Fiscalía por evitar el ingreso de los 5 policías y de supuestamente movilizar a los habitantes hasta el sector de Los Pájaros. De la instrucción fiscal, vemos que se ha solicitado la renuncia de 2 excelentes funcionarios, la señora jefa política, el comisario nacional. No sabemos qué más van a hacernos. Se intentó retirar a la... Aquí los representantes de la policía estuvieron presentes y se dieron impases. La tenienta política y el comisario de este cantón fueron destituidos. Se intentó, de hecho hay un comunicado de su comandante general, y decirles que a pesar de todo esto vamos a seguir firmes en nuestro empeño de proteger al pueblo baneño. Estamos acatando todas las disposiciones del gobierno nacional y del COE nacional. Luego de estos cambios, la policía por interno informó que se retomarán los trabajos de manera normal en Baños de Agua Santa. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia concedió la suspensión condicional de la pena al asambleísta correísta Jofre Poma y a otro implicado sentenciados a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de suspensión de servicio público durante el paro de octubre. Eso significa que pueden completar la pena en libertad, pero cumpliendo ciertas condiciones. Los recursos de apelación presentados por otros 7 procesados y la acusación particular que presentó la estatal Petroecuador fueron rechazados y se confirmó la sentencia inicial. Hoy es el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Este trastorno del neurodesarrollo puede ser detectado a temprana edad. Sin embargo, en esta época de emergencia sanitaria es importante saber cómo actuar si tenemos algún familiar con autismo en casa.
El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años y que perdura a lo largo de la vida. Afecta principalmente en cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. No entiende las ironías, no entiende el sarcasmo, ¿no? Entonces el doble sentido, les cuesta, son personas muy literales, también son personas que tienen mucha rigidez en cuanto se ve una inflexibilidad en el cambio de rutinas, les cuesta mucho adaptarse a cambios nuevos. Una persona con autismo podría tener síntomas leves, mientras que otra podría tener síntomas más graves. Cuanto antes se haga el diagnóstico siempre es mucho mejor porque va a tener mejor pronóstico en su futuro, es decir, vamos a llegar a tener mayor autonomía. Las personas con autismo también ven afectadas sus rutinas durante la emergencia sanitaria, por eso es importante explicarles lo que está sucediendo y saber cómo actuar durante el aislamiento. Mantener rutinas establecidas con horarios concretos. Si tienen horario de estudio, pues horario de estudio fijo todos los días, misma hora, con la misma espacio. Si el niño o niña asistía a terapias, es importante que los padres en casa continúen realizando los ejercicios y estimulándolos. Para los niños con autismo es difícil adquirir rutinas si es que estas no son guiadas y supervisadas. Y una vez alteradas, puede ser perjudicial para mantener la dinámica y la armonía del hogar. Debido al desconocimiento de las causas del autismo, en la actualidad es virtualmente imposible prevenir su aparición. No obstante, un diagnóstico precoz, tener conocimiento de la enfermedad y sobre todo un entorno familiar comprometido puede contribuir de forma muy significativa al bienestar de las personas con esta condición. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas.